capítulo 2, versículos del 1 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún efecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Repitamos el versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué bendición saber eso, hermanos. Eso es una gran bendición. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias porque vemos tu cuidado, tu dirección, tu amor, Señor, para con nosotros en nuestra vida. Padre Celestial, te pedimos que sea tu Espíritu Santo guiando este tiempo de predicación, Señor. Que no sea hablando yo, sino que seas tú. Y dispón, Señor, el corazón, la mente de todos y cada uno de los que hoy estamos acá, para que podamos recibir realmente con convicción y con agrado y con decisión lo que tú tienes para nosotros a través de tu santa y divina palabra. Bendícenos, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad. Es nuestra oración, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Estamos viendo pues esta carta de los Filipenses. Recuerden que esta es una carta especial, es una carta de agradecimiento. El apóstol Pablo le escribe a esta ciudad de Filipos con una intención, y es agradecerles. Los tiene en gran estima por la forma en que ellos se han comportado con él. Buenos días, señorita, que se encuentra. Pero ¿qué pasa? Esa carta está llena, está adornada, impregnada de un gran contenido doctrinal, de un gran contenido práctico y de una amonestación y exhortación permanente. Y es vigente para nosotros como iglesia, hermanos, y no solamente vigente, es necesario. Es necesario. Y hemos visto, porque la semana pasada vimos los versículos del 1 al 4, y hoy nos vamos a detener a mirar los versículos del 5 hasta el 8. Vamos a ver los versículos del 5 al 8. Pero la semana pasada estuvimos mirando cómo la palabra de Dios nos muestra que hay un ambiente, que cómo debe de ser el ambiente cristiano, y lo que debe de girar alrededor del ambiente y de la vida de un creyente, no solamente en la iglesia, sino aquí dentro del corazón. ¿Cómo es el ambiente en donde yo vivo? Y en la iglesia, y más aún, hermanos, afuera, en el mundo, más aún, en nuestro hogar, en nuestra casa. ¿Cómo es que tiene que haber un ambiente? Primero, en unidad en el espíritu. Y por eso el apóstol en los versículos iniciales dice, por tanto, y él va a hacer como una pregunta, pero realmente, estos elementos, estas virtudes o acciones que se veían en la iglesia, yo creo que ya existían, solo que el apóstol les dice adicional y le dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo,
¿Hay consolación en Cristo en este lugar? Amén. Si algún consuelo de amor. Amén. Y sigue diciendo, si alguna comunión del Espíritu. Amén. ¿Qué podríamos hacer nosotros si no estuviésemos en el mismo Espíritu de Cristo? ¿Estaríamos perdidos? Unos andando por un lado y otros andando por otro. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Las personas tomando direcciones contrarias. Y acá el apóstol le está diciendo, ojo, si es que de repente tienen eso. Y sigue diciendo, si algún afecto entrañable y si alguna misericordia al interior de nuestras vidas como creyentes, esto tiene que ir creciendo día a día. En nuestra iglesia debe de crecer día a día. Nos debemos volver sensibles. Y dice él, si eso está pasando, entonces dice el versículo 2, completad mi gozo. Como quien dice, yo estoy contento, pero pónganme más contento. Completad mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo. Sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor. Unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, el apóstol está llamando a que haya una unidad en el Espíritu, pero asimismo que debemos de cultivar la humildad y la generosidad. Humildad y generosidad. Que el amor de Dios entonces nos identifique alrededor de todo lo que somos y de lo que hacemos. Y cuando venimos a este capítulo número 2, hermanos, aquí es la muestra de ¿qué? De la humillación y de la exaltación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí va a venir una porción de alto, ¿cómo diríamos? Un alto impacto para el verdadero creyente, para los que amamos al Señor. Porque aquí va a haber una porción, mis hermanos, de algo que es doctrina fundamental. La doctrina fundamental no puede ser alterada, no puede ser cambiada por nada ni por nadie. Alrededor de la Biblia pueden haber enseñanzas, mandatos, promesas, y puede haber de repente doctrina general, pero la doctrina fundamental, esa no se cambia, no se puede cambiar. Y hay cosas importantes que usted debe tener en su vida. Una, que es la sola Escritura, eso es fundamental. No se necesita nada más. La Escritura es inspirada por Dios. Aquí está la voluntad de Dios para su vida. No necesita de otro libro, ni de otro argumento que salga de la palabra. No lo busque, porque se va a perder. Fundamental, que usted debe de tener su fe en Cristo, en nadie más. Y que somos salvos por la gracia. Eso es fundamental. Pero aquí nos va a presentar el apóstol Pablo una porción de gran importancia. ¿Por qué? Porque en esa humillación y exaltación de Cristo, nuestro Señor, ojo hermanos, dejó su trono de gloria, se hizo hombre, semejante a nosotros, y se hizo ¿qué? Siervo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se hizo hombre para salvarlo ¿a quién? A usted. El Rey de Reyes, hermano, y el Señor de Señores, el Todopoderoso, Dios, porque es Dios, vino a este mundo en humildad y dio su vida por todos y cada uno de nosotros. Pero se hace realidad en aquellos que creen, en los que no creen, no más. Porque el Señor vino por todos, pero la salvación se hace efectiva en aquellos que le creen y que lo reciben como Señor y Salvador. Porque no puede haber un concepto que generalmente ya se ha vuelto es de Dios. Y entonces algunas personas les pregunto, ¿y cómo es Dios? Y algunas personas me han dicho, Él es un viejito, y es barbadito, y vestidito de blanco. Entonces hay un concepto de que Dios es así. Hay que pararse, hay que detenerse a mirar a la luz de la palabra de Dios, porque Dios tiene unos atributos, tiene atributos que son propios de Dios. Y aquí vamos a ver varias cosas de esas, que todos nosotros y las personas que nos están visitando deben de tener en cuenta. Así pues, entonces el Señor subió y se hizo hombre con un propósito, salvarlo a usted, que hoy está escuchando. ¿Sí? Y la obra del Señor Jesucristo es, hermanos, es perfecta, es única, es absoluta,
Es suficiente, no tiene que haber más. Ya el Señor hizo la obra. Usted crea, permanezca, obedezca, alabe al Señor. Y hay algo que aquí vamos a ver, y es que el apóstol nos invita a que imitemos, que debemos de imitar ¿a quién? A Jesucristo. Y ese es el título de la predicación hoy. Jesucristo es nuestro modelo a imitar y nadie más. Yo no sé si usted en su vida ha imitado a alguien o dice, yo quisiera ser como fulano o yo quisiera ser como perano, porque terrenalmente pueden haber unos modelos y entonces las personas dicen, es que a mí me gusta como es aquella persona por tal situación. Pero el ser humano, aquel que realmente ama a Cristo, bienvenido caballero, bien pueda, hágase aquí al lado del espacio. Es la oportunidad entonces de ver a quién vamos a imitar. Yo no sé si usted tenga a alguien a quien imitar diferente al Señor Jesucristo, no lo sé, ya eso es una decisión suya. Pero hay dos aspectos que vamos a ver. Como nosotros vamos a imitar a Cristo, entonces debemos de ¿qué? Primero, sea un siervo de Dios. Si el Señor Jesucristo fue siervo, ¿sí? Entonces nosotros debemos de hacer lo mismo. Amén. Debemos ser siervos también. Segundo, debes de humillarte y obedecer a Dios. O sea, si hay ese ejemplo y el Señor se humilló y obedeció a Dios, pues lo natural es que nosotros, como sus hijos, hagamos lo mismo. ¿Y qué es humillarse? Es reconocer lo que usted es delante de Dios. Ahora, hermanos, hay algo muy importante, y es que esta porción concreta varias cosas de los versículos 5 en adelante, y lo voy a leer para que tengamos un concepto fijo, y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, hay un sentir, y el apóstol está diciendo, ese mismo sentir lo necesitan ustedes, porque eso lo inició, nos lo enseñó fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entramos a una porción doctrinal de gran importancia, y si la Biblia que usted tiene es suya, resalte porque esta parte le tiene que quedar clarita. Abra su mente, su corazón, y que eso quede, mire, allá, y que no salga nunca. Y entonces dice el versículo 6 en adelante: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿De qué estamos hablando, hermanos? De que la naturaleza, la esencia de Cristo es divina, es Dios. Los días viernes estamos viendo todo un tema del Señor Jesucristo y decimos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo es Dios. ¿Lo cree usted? Y por la fe puesta en el Señor Jesucristo somos salvos por su gracia. Amén. Aprendas eso. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es Dios. ¿Por qué? Porque es nuestro Señor y tiene que ser nuestro Señor. Pero no solamente es Señor, es nuestro Salvador, porque es solamente Él. Y es Jesucristo, no hay otro. Porque Él fue el que vino y murió. Él fue el que se hizo hombre. Y entonces vemos cómo Dios, hombre, pero ojo, sin pecado. Porque saben que tristemente hay una gran cantidad de humanidad, de personas alrededor del mundo que reconocen, muchos de ellos, la humanidad de Cristo, pero rechazan la deidad. O sea, rechazan el hecho de que el Señor Jesucristo es Dios. Y para todos y cada uno, mis hermanos, de los que estamos hoy acá, sepa y entienda que el Señor Jesucristo es Dios. Eso es algo que tiene que quedar firme, porque hay corrientes de pensamiento, filosofía o religiones aún que quieren desconocer eso e incurren en dos cosas:
empiezan a decir herejías y blasfemias. No tienen claro, no hay una identidad de ellos. Es Dios asumiendo una condición semejante a nosotros, pero sin renunciar a sus atributos naturales y atributos de tipo moral, porque Dios tiene atributos. Él es omnisciente, es omnipresente, ¿sí? Es omnipotente, es eterno, es inmutable, y eso lo tiene el Señor. Y en la parte de sus atributos morales, Él es amor, pero también es justicia. Él es verdad, ¿sí? En Él hay verdad en todo, absolutamente de todo. Él es santo, Dios tiene santidad, y todo eso lo tenía el Señor Jesucristo en su condición humana, que duró 33 años aproximadamente. Y durante esos 33 años el Señor Jesucristo vivió en plena y total santidad, sin pecado, porque es Dios. Porque las necesidades del Señor Jesucristo en su condición humana, obviamente tenía que comer, tomar líquido, dormir como cualquiera de nosotros. Pero había una parte especial, y es que es Dios. Ahora, ¿cómo hacemos para imitar al Señor Jesucristo? Claro, si Él se hizo humano, sí, Él vivió lo que nosotros también estamos viviendo. Tenga presente entonces algo, hermanos. El Rey de Reyes y Señor de Señores se hizo siervo, se hizo esclavo para venir y salvarlo a usted. Y en su mente, yo lo voy a animar, repita, o si alguien lo quiere repetir, los que lo quieran repetir lo pueden hacer. El Rey de Reyes y Señor de Señores se hizo siervo para salvarme a mí. Abra su corazón, abra su mente y tenga eso como una verdad absoluta. El Rey de Reyes y Señor de Señores no es cualquiera, es que el que vino y nos salvó es Dios, y vino por mí. Yo les quiero decir, hermanos, que en estos días yo le voy a decir, entonces, ¿yo por qué tengo que caminar a veces en duda? Entonces, ¿yo por qué tengo en algún momento que estar desanimado? Si es que el Dios, el dueño de todo, vino fue por mí a salvarme. ¿Qué exige el Señor? Que yo crea en Él. Ese es ya un tema de decisión. Entonces, si yo voy a imitar al Señor Jesucristo, tengo que empezar a ser ¿qué? Un siervo de Dios. A identificarme con Él para que realmente sea un siervo. Ojo, el Señor Jesucristo se despojó de su trono de gloria. Y dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El Señor vino y no dijo, como yo soy Dios, entonces a mí no me va a pasar esto, esto y esto. Ni voy a dejar que me peguen. No, el Señor se convirtió en siervo. Cuando hay porciones que traducciones dice esclavo. Y el verdadero significado de esa palabra es que el Señor Jesucristo se convirtió en un esclavo. ¿Para quién? Para mí, para nosotros. Eso es algo único, hermanos, que un rey, el dueño de todo, se despoje de su trono de gloria. Y dice, ojo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a nosotros. No se aferró para convertirse en siervo. Cuando miramos una porción que el apóstol Pablo escribe en Colosenses, mis hermanos, en Colosenses capítulo 2, es el libro que está ahí adelantico de Filipenses. Miren lo que dice los versículos 8, 9 y 10. Y aquí va a hablar el apóstol Pablo de la plenitud de Cristo. Hermanos, se lo leo porque en su vida como cristiano no va a faltar que alguien se acerque a usted y le diga que el Señor Jesucristo no es Dios, sino es que ya se le han acercado. Y cuando alguien, un insensato, un ignorante, diga eso, usted puede venir a la palabra de Dios y decir, yo le leo qué dice la palabra. Colosenses, capítulo 2, versículos 8 en adelante dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas.
Es que el mundo actual está rodeado de eso. Y nos ha tocado ver personajes hablando de esa forma, poniendo el nombre del Señor Jesucristo por el suelo, diciendo, no, es que él sí vino un hombre que vino en la historia, hizo esto, aquello y lo otro, desconociendo su deidad. Y sigue escribiendo acá, diciendo el apóstol en esa carta a los Colosenses, por medio de filosofías y huecas sutilezas. Hermanos, si hay filosofías hoy día y huecas sutilezas por todas partes, la gente opina, dice lo que quiere, y dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el Señor Jesucristo corporalmente habita toda la plenitud de la deidad de Cristo. Toda, no quedó, o sea, tiene un paquete completo. Eso es algo que tiene que quedar en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso somos cristianos, por eso amamos a Cristo, porque es Dios, porque es nuestro Salvador. Y dice el versículo 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pues claro, por eso somos cristianos, y en Cristo somos más que vencedores. Somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Es Cristo entonces su Señor, es su Dios. Ahora, imitar es estar dispuesto a ser siervo, a volverse esclavo de Dios. Saben que a muchas personas no les gusta decir que somos esclavos, pero cuando yo voy caminando, a mí me encanta sentir que soy esclavo de Cristo. Y yo digo, Señor, tan bueno es saber que yo soy esclavo tuyo, que tú eres mi amo y que mi amo se encarga del 100% de todo lo que yo soy. Que mi amo se encarga del 100% de mis necesidades. Que mi amo es el que me lleva, no yo. Hay que llegar a ese punto, hermanos. Yo no sé si cuando usted, más que todo le pasa a nuestras esposas, que salen con el esposo, esas muchachas no se preocupan por nada. ¿Por qué? Porque van con el ¿qué? Con el que las protege, con el que las cuida, ¿no? Nos guía. Mi esposa, nosotros salíamos en algunas ciudades y entonces yo le digo, hay que ir hacia allá, y ella dice, yo no sé, usted es el que sabe. ¿Y en dónde estamos? Y entonces Diana dice, yo no sé, el que tiene que saber es usted. Y estábamos en Bogotá y yo le decía, es para ti. Y ella decía, yo no sé, usted es el que sabe. Hermanos, eso es lo que uno necesita. En la vida como creyente, uno tiene que andar aferrado a su amo. ¿Es el Señor Jesucristo su amo? ¿Es usted esclavo del Señor Jesucristo? La palabra siervo de pronto queda como más aceptable y podríamos decirlo así, y de hecho somos siervos, pero qué necesario es empezar a ser un siervo verdadero, porque es que el siervo no hace lo que quiere, el esclavo no puede hacer lo que quiere, el esclavo obedece. Es el niño pequeño que cuando va caminando con el papá no le preocupa nada, y llegan a la tienda de helados, ¿y qué tipo de helado pedían? ¿El más barato o el más costoso? El más grande. Y el más costoso, allá está mi hijo, y cuando estaba pequeñito, yo sabía que helado lo iba a pedir, y era de una bendición inmensa y grande. Ahora, imitar es estar dispuesto a ser siervo, a ser esclavo, pero hay unas características, hermanos, de ser siervo de Dios. Hay unas características. Una de ellas, tiene que haber sumisión. ¿Sumisión a qué? A la palabra de Dios. Tiene que haber un sometimiento, porque si la persona va a ser un esclavo, un siervo de Dios, no puede hacer lo que le pega la gana. No quiere quien lo mande. ¿Ustedes quieren quien los mande? Claro. ¿O hacen lo que quieren? No. Vamos sometidos, más aún el siervo de Dios, ya hay algo establecido por él. Tiene que haber sumisión a la palabra, tiene que haber obediencia. Se hace la voluntad de Dios y no la voluntad mía. Se aparta, se abstiene de lo carnal, hace el bien con un propósito, agradar a Dios.
en todo lo que se hace. Y usted está como en sintonía. El siervo está en sintonía con su amo. El amo lo mira y él ya sabe. Es como cuando uno está en la casa. ¿Quién manda en la casa? El papá o la mamá. Y de repente uno estaba haciendo algo y la mamá cogía y lo volteaba y lo miraba. Solo con la mirada ya estaba listo. Amén. Amén. Ya uno sabía, sin decir una sola palabra, lo que eso significaba. Y uno ya sabía, mínimo me van a dar una pena. O no. Y uno ya empezaba a temblar y a sudar frío porque sabía lo que se le venía. Y uno estaba en sintonía con. Los esposos estamos en sintonía con las esposas. Ellas ya saben. Una persona que va a ser siervo de Dios y que va a imitar al Señor Jesucristo, tiene que estar en sintonía. Porque si el Señor es hablándole y el otro está despalomado pensando en otras cosas por allá, entonces no está en sintonía, está desperdido. Y esa sintonía constantemente tiene que obligar, hermanos, al siervo de Dios a buscar la santidad en todo lo que haga, absolutamente en todo lo que haga. Por eso todo lo tenemos que hacer en el amor, porque lo que hacemos todo es ¿para quién? Para el Señor. Ahora hay un segundo punto que nos muestra el estudio de hoy, la predicación de hoy, y es que debes humillarte y obedecer a Dios. Miren lo que nos dice el versículo número 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Miren, hermanos, estando ¿cómo? En la condición de hombre. O sea, va a hacer referencia a su humanidad, sabiendo que es Dios, sabiendo el Señor Jesucristo que es Dios, pero en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose ¿cómo? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, primero, Dios mismo en su condición de hombre. Segundo, se humilló a sí mismo, o sea, es siervo, se hizo esclavo. ¿Y cómo lo hizo? De forma voluntaria, por amor. ¿Por amor a quién? A mí. A mí. Porque cuando a veces decimos a nosotros, entonces lo vemos como general. Usted, mi hermano y amigo que hoy nos visita, tiene que entender que el Señor Jesucristo hizo todo esto por usted. ¿Por qué? Porque a veces las personas se hacen como a un ladito y dicen, eso es para los demás. Es que conmigo eso no toca. Y resulta que es que no es así. Usted tiene que empezar a tener una relación personal que le va a permitir que esto que estamos haciendo, que esto que estamos meditando, se vuelva realidad en su vida. Porque mientras no se vuelva realidad en su vida, usted está apartado, totalmente apartado. Pero hay un tercer aspecto que muestra esta porción, y es que se hizo obediente, hermanos, hasta la muerte, en forma voluntaria. Era el propósito divino, es el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque era necesario un sacrificio de expiación. ¿Para quién? Para mí. Era necesario que hubiese un sacrificio de parte de Dios, que hubiese una propiciación, y esa propiciación es única. Él fue propicio, porque realmente los que merecíamos estar colgados en una cruz éramos nosotros, por causa del pecado, no Dios, porque Él es el Rey, Él está en santidad, y cuando se hace hombre y viene a la tierra es porque está dispuesto, hermanos, a llegar a una cruz para morir por nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros están allá en la cruz del Calvario. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entienda algo, usted no se puede salvar solito. Nadie se puede salvar solo. Usted no se puede perdonar usted solo. Una persona, otro ser humano no tiene el poder para decirme a mí que me perdona mi ofensa directa a Dios. Eso solamente lo puede hacer ¿quién? Dios mismo. De ahí, hermanos, que tenemos que tener claro es cuál es nuestro Dios y por qué somos cristianos. ¿Por qué usted es cristiano? Pregúntese. Andrés es un niño de 8 o 9 años, vecino mío,
Y sale. Y yo le decía a Andrés, Andresito. Y Andrés llegaba hasta mi casa. Y le digo yo, Andrés, vení. ¿Y vos por qué sos cristiano? Y me dice Andrés, porque el Señor Jesucristo vino y murió por mí. Y es un niño de 8 o 9 años cuando digo eso. Yo soy cristiano porque el Señor Jesucristo vino y murió por mí. Este muchachito, vení Andrés, ¿y vos hasta cuándo vas a ser cristiano? Hasta que me muera. O hasta que el Señor venga por la iglesia. Porque, ojo hermanos, es el evento próximo a suceder. El arrebatamiento. Nos lo enseña la palabra de Dios. Usted debe de vivir cada día de su vida terrenal consciente de que el Señor viene por la iglesia. Hoy estamos acá corporalmente. ¿Quién puede garantizar que mañana seguimos en nuestro cuerpo? ¿Está usted listo? ¿Está usted dispuesto a ser un siervo de Dios? Porque el humillarse el Señor ya lo hizo. Y más aún, finaliza este versículo número 8. Y muerte de cruz. Hermanos, no fue cualquier muerte. La muerte del Señor Jesucristo fue en una cruz. Y en la cruz los romanos mataban a las personas que eran lo peor de lo peor de lo peor. O sea, los bandidos eran sometidos a la muerte de cruz para que fuese un escarmiento, era la forma. Y el Señor Jesucristo no merecía esa muerte, porque Él es nuestro Dios. ¿Cómo que esa persona que es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, llegó hasta ese punto de ser reconocido por ese mundo, por esa gente del momento, y darle la peor de las muertes que había? Y el Señor estuvo dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque se sometió, porque fue siervo. Tan difícil ser siervo. Todas las personas quieren ser amos. Y el siervo es humilde. Y aquí, dentro de este punto que estamos viendo, es que nosotros debemos de humillarnos. ¿Y humillarnos es qué? Reconocer quién somos. Es estar arrodillado y rendido delante de Dios. Señor, he hecho esto y esto y me arrepiento, y en mi mente, en mi corazón, Señor, me duele y te pido perdón, porque eres tú el único que me puede salvar, perdonar, sanar. Cuando venimos viviendo una vida en oscuridad, hay que parar. No pueden seguir en una vida de oscuridad. Pues ¿cómo? ¿Acaso entonces la venida del Señor Jesucristo entonces fue en vano para usted? No puede bajar la guardia, no puede haber ni la más mínima intención de decir, yo como que no voy a seguir siendo cristiano. Y entonces si usted no ama al Señor y no es cristiano, entonces ¿qué va a hacer? Pues, ¿será que hay otro camino? ¿Será que hay otro camino por ahí, un plan B? Algo como que uno diga, es que por aquí también me sirve. Quiero anunciarle algo, no hay otro camino. Juan 14:6, está en esa pared de allá. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Su vida eterna, usted no la puede dejar ahí, como en las nubes, a ver qué pasa. Yo espero a ver qué pasa. No es así, hermanos. Obedecer es qué? Porque así como nos debemos de humillar, debemos obedecer ¿a quién? A Dios. Y obedecer es sumisión, obediencia, es confiar y es esperar en nuestro amo y Señor, que es Cristo. No hay más. Es permitirle al Señor Jesucristo que haya ese señorío. El señorío de Cristo es que el Señor llega a nuestra vida, a nuestra alma y nos transforma el 100% de nuestro existir, de nuestro caminar. Y cuando recibimos al Señor Jesucristo y nacemos de nuevo, porque es necesario nacer de nuevo, no es simplemente por levantar la mano y decir yo creo, no, tiene que haber un verdadero nacimiento. Y ahí es donde empezamos a caminar como con más cuidado, como más sigilosos, como más atentos, como con mayor cuidado. Cuando no puedo hacer lo que desagrada a Dios, cuando yo sé que hay alguien para imitar que es Cristo, tengo que andar como el antiguo. No puedo hacer otra cosa diferente, porque si no, entonces me estoy engañando a mí mismo. Tengo que empezar a hacer la voluntad de Dios y no la mía. Usted no puede seguir haciendo su voluntad, tiene que empezar a hacer la voluntad de Dios.
Padres que tienen hijos pequeños, hay que empezar a dar ese ejemplo de que estamos sujetos a la voluntad de Dios, porque hay unas generaciones de niños, de jóvenes que vienen y el panorama, mis hermanos y amigos, es triste. Es triste. Los niños tienen que volverse niños de iglesia, que les guste venir. Qué bueno ver un niño como ese que tiene un jugo en la boquita y que viene y que la mamá lo trae. Eso es una bendición. Y cada vez deben de venir más niños, jóvenes, no se queden. Este tiempo es un tiempo de bendición. Y ellos no se van a quedar chiquitos, ellos crecen. Ellos crecen, porque a los niños chiquitos, pues vaya y venga. Nos tocó conocerlo a usted pequeñito, vea que soy joven. Lo mismo a usted, señorita, nos tocó conocer a la pequeñita, ya son jóvenes. Y el joven tiene energía. Entonces hay que demostrar energía. Porque si las personas adultas tienen energía, pues más aún los jóvenes o no. Y esa energía sirve para qué, hermanos? Para alabar y glorificar a Dios, para estar atentos, alimentarnos y estar hacia allá. Ojo, hay un punto de partida. Hay un punto de partida para usted, amigo, que nos está visitando hoy. Y ese punto de partida es recibir al Señor Jesucristo. Cuando miramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 1, versículo 12, nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted tiene que ser hecho hijo de Dios, porque los seres humanos nacemos siendo criaturas. Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ojo, es a través de Cristo que entramos a ser parte del pueblo de Dios. Es a través de recibir a Cristo que nuestra vida es transformada y hay un sentir de empezar a ser siervo. Ese proceso de ir sacando orgullo, prepotencia y todo lo demás, hermanos, que para nada conviene, es la obra del Espíritu Santo, pero hay una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Qué necesario es que empecemos a fortalecer el ser siervos. El siervo de Dios, muy bueno ser un siervo, un esclavo de Dios. Amén. Yo quiero ser un esclavo de Dios el resto de mi vida. El resto de mi vida. Hoy, si hay alguien acá que nos está visitando y que nunca ha recibido al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, pero hoy dice: yo lo recibo, levante su mano y vamos a estar orando. ¿Cómo es que es tu nombre? Henry, ya nos había visitado antes. Bienvenido, Henry, que el Señor te bendiga. Y si hay alguien más que dice: yo recibo al Señor Jesucristo, levante su mano y estaremos orando por usted, porque es el punto de partida. Porque todo este paquete, todo este menú, usted no se lo puede perder, pero usted tiene que ser hecho hijo de Dios. Y recuerde que el recibir al Señor se hace una sola vez y para siempre. El creyente recibe al Señor y de ahí en adelante comienza una vida de constante arrepentimiento y confesión a Dios, porque tenemos que estar a cuentas con Él. Primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Perfecto no hay nadie, el único perfecto fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros, en una medida constante, debemos de imitarlo. Anímese a imitar al Señor Jesucristo. No vamos a llegar hasta allá, porque el Señor tiene el nivel de Él es majestuoso, es único, hasta allá no vamos a poder llegar. Así pues, mis amados hermanos y amigos, la invitación esta mañana, y a que usted entienda, es que el Señor Jesucristo es el único digno de imitar. Asimismo, que usted debe de estar dispuesto a ser siervo de Dios. Vuélvase siervo de Dios. Humíllese y obedezca a Dios el resto de su vida. Y esté preparado, porque el Señor viene pronto. La próxima semana vamos a ver cómo el Señor exaltó a su Hijo. Dios exaltó a su Hijo hasta lo sumo. Y eso es algo maravilloso. La próxima semana vamos a terminar. Les voy a invitar a que nos pongamos en pie, mis amados hermanos y amigos. Vamos a finalizar con una palabra de oración.
Y luego vamos a cantar un hermoso himno que dice: cuando Cristo vino a mi corazón. ¿Vino ya el Señor Jesucristo a su corazón? Amén. Vamos ahora. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias, Señor. Te doy gracias. Tu palabra, Señor, ha sido predicada. Permite que en nuestra mente y en nuestro corazón, todos y cada uno de los que hoy estamos acá, Señor, entendamos que el único digno de imitar eres tú, Señor Jesús. Danos, Señor, esa sabiduría, ese entendimiento. Aleja de nosotros, de nuestra mente, de nuestro corazón, cualquier aspecto, cualquier situación que haga, Señor, que sigamos contrarios, rebeldes y jugando con nuestra vida, Señor. Permite que podamos tener esa convicción definitiva de recibirte a ti, Señor Jesucristo, como nuestro único y suficiente Salvador, y empezar a dar pasos de obediencia, Señor. Permite que estemos dispuestos y pon ese tanto querer como hacer en nuestra mente y corazón, Señor, para ser siervos al lado tuyo, Señor, humillándonos y obedeciéndote, Señor, el resto de nuestras vidas. Pongo delante de ti, Señor, la vida de todos y cada uno de los que hoy estamos aquí. Ayúdanos, bendícenos y guíanos, Señor, porque necesitamos ser guiados por ti. Después de nuestra oración, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén. Así puestos aquí, mis amados hermanos y amigos, los voy a invitar a que cantemos este hermoso himno. Tiene dos, me da pesar porque no tiene sino dos estrofas, pero dice mucho. Y de hecho es uno de los himnos que a mí más me gustan. Y dice: cuando Cristo vino a mi corazón. Vamos a cantar para el Señor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy veo cantando de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy veo cantando de su amor. Hoy quiero que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también. Comienza en la cruz donde murió por ti, y abre en ella tu corazón. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy veo cantando de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy veo cantando de su amor. Amén. Mis amados hermanos y amigos, que el Señor los bendiga, que la paz, la gracia y la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga.